Naula Patricia Estefanía, dirigente de comunicación de la CONAIE. Marta Roldó, representante periodístico de Información Mil Hojas. Eduardo Jorge Guachamín Llerena, coordinador de medios comunitarios populares y educativos del Ecuador, CORAPE. Cristian Zurita, representante diario El Universo. Ana Cristina Benavides Morales, directora de la carrera de Comunicación Social de la Universidad Central del Ecuador. En tal virtud, en una primera instancia, contaremos con la intervención del señor César Ricaurte en calidad de director ejecutivo de Fundamedios. Conforme ha sido dispuesto por la presidencia de la sesión, se informa gentilmente que el tiempo de la intervención deberá ser de 5 minutos. Muchas gracias. Perfecto, muchas gracias, señor presidente, señores secretarios. Buenas tardes, señores y señoras asambleístas. Es un honor estar esta tarde aquí para presentar algunas observaciones. Permítame a observaciones al proyecto de ley de garantía, protección y promoción de la libertad de expresión. Permítame tomar unos breves segundos para situar un poco el contexto en el cual se da la discusión de este proyecto. La situación de la prensa ecuatoriana se ha seguido deteriorando en los últimos años. El sistema de monitoreo de agresiones contra la prensa de Fundamedios ha registrado 3.045 agresiones contra periodistas y medios de comunicación en estos últimos 14 años, desde que tenemos el registro. Hemos vivido periodos de persecución enorme, de persecución sistemática. El último año se ha vivido, en cambio, una situación de creciente persecución o de amenaza del crimen organizado en contra de periodistas y medios de comunicación. La aprobación de un cuerpo legislativo como estos es, por lo tanto, muy importante. Por otro lado, tenemos que mencionar que el país en este momento tiene obligaciones internacionales pendientes que tienen que ver justamente con la aprobación de una legislación garantista de la libertad de expresión. Me refiero a la sentencia recién emitida en el caso Emilio Palacio y otros versus el Ecuador, que ha terminado con una sentencia condenatoria al Estado ecuatoriano, y recordemos que una de las medidas que ordena la Corte Interamericana es justamente la aprobación de legislación que garantice la libertad de expresión. El segundo documento que establece obligaciones internacionales para el Ecuador de forma obligatoria es el informe del equipo especial de seguimiento que investigó el secuestro y asesinato de los periodistas Javier Ortega, Paul Rivas y Efraín Segarra, periodistas de Diario El Comercio que fueron secuestrados y asesinados en la frontera con Colombia. Ahí también se establecen obligaciones al Estado ecuatoriano que tienen que ver con la aprobación también de legislación que garantice la protección de periodistas. Y el tercer documento que se ha mencionado en la lectura del informe es el informe final que emitieron los relatores de libertad de expresión tanto de Naciones Unidas como de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Dicho esto, señor presidente, señores legisladores, señores asambleístas y señoras asambleístas, me permito hacer algunas observaciones al proyecto de ley presentado. En primer lugar, queremos valorar muchísimo el estupendo trabajo, el gran trabajo que han hecho los equipos técnicos y los asambleístas miembros de la Comisión de Relaciones Internacionales. Realmente no es fácil compatibilizar proyectos que, pese a que tratan de una misma temática, creemos que incorporan visiones absolutamente distintas de lo que es la comunicación y el ejercicio periodístico. Y es por eso que en este caso queremos hacer algunos aportes muy puntuales. En las definiciones encontramos que hay algunos problemas con la definición inicial, ¿no es cierto?, de la misma definición de libertad de opinión, prensa y expresión. Al respecto, encontramos problemas porque se establecen
o se repiten una serie de condicionamientos previos que se asimilan a nuestra forma de forma equivocada, de manera equivocada, como la visión colectiva o la dimensión colectiva de la libertad de expresión. Y se señala que la información protegida es aquella información veraz, verificada, oportuna, contextualizada, plural. Sin embargo, es muy claro que los estándares internacionales, que es realmente el marco en el cual se debe discutir este proyecto de ley, establece claramente que los condicionamientos previos, tales como veracidad, oportunidad o imparcialidad, por parte de los estados son incompatibles con el derecho a la libertad de expresión reconocido en instrumentos internacionales, tal como reza el principio 7 de la Declaración de Principios de la Libertad de Expresión de la Relatoría Especial de Libertad de Expresión. Entonces, estos condicionamientos nos parecen impropios. Al mismo tiempo, hay que recordar que hubo una evolución en los estándares internacionales para señalar, reconocer que el ámbito de garantía, protección, defensa de la libertad de expresión va más allá de las dimensiones individuales y colectivas, y se reconocen 3 dimensiones actualmente en la protección de este derecho humano fundamental. Y esas dimensiones son la individual, como la posibilidad de realización de una persona, la dimensión instrumental, que es la posibilidad de que la libertad de expresión sea el canal para defender otros derechos, y la dimensión estructural, que tiene que ver con la defensa y la importancia de la libertad de expresión para las instituciones democráticas. Creemos que sería mucho más apropiado incorporar en el artículo 4, en las definiciones iniciales, pues estas 3 dimensiones de la libertad de expresión, y retirar todas las limitaciones o los calificativos previos a los condicionamientos previos a la información. Creemos que también esta es problemática, todavía no responde exactamente a los estándares internacionales la definición de real malicia, pese a que se ha hecho un gran esfuerzo de incorporar esta figura importantísima, vital para la defensa de la libertad de expresión en nuestro ordenamiento jurídico, pero creemos que se puede precisar con mayor rigurosidad esta definición de la real malicia. El derecho a la información que se establece en realidad es el derecho de acceso a la información que está establecido en legislación especializada en la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información, y sabemos que la Asamblea Nacional está también tratando un proyecto de acceso a la información pública. Creemos que hay otros artículos y figuras problemáticas. El artículo 6, con la figura del defensor de audiencias, se ha dado en la lectura del informe, se ha señalado las recomendaciones que hicieron los relatores en su visita al Ecuador, y que señalaba que establece obligaciones al Estado ecuatoriano, y ahí se habla claramente de que se debe propiciar los mecanismos de autorregulación. La figura de un defensor de la audiencia establecido de forma obligatoria un poco desdice de forma antitécnica lo que son los mecanismos de autorregulación. Los mecanismos de autorregulación conforman un sistema, conforman un todo. Los expertos han establecido que van desde los códigos de ética, los principios y manuales de estilo, los observatorios de medios y, por supuesto, esta figura del defensor de la audiencia. Pero privilegiar una figura de autorregulación sobre otras, como digo, es antitécnico. Debería los mecanismos de autorregulación establecerse de forma respetuosa de los estándares internacionales, que señalan claramente que estos mecanismos no pueden ser obligatorios, no pueden ser obligados por los estados. Entonces, creemos que esta figura del defensor de la audiencia incumple estos estándares internacionales, y más bien deberían
hablarse en el artículo 6 de los sistemas de autorregulación y tratar de promover de forma armónica la evolución de este conjunto de mecanismos que conforman los sistemas de autorregulación de forma técnica. En el artículo 12 y 13, la rectificación o respuesta y la réplica, todavía encontramos que hay problemas. Recordemos que sobre esto ya los relatores se habían pronunciado en su visita en junio del 2019, en su visita al Ecuador, y habían establecido que merece reparos, tal como está establecido el derecho a la rectificación, réplica y respuesta, pues impone títulos, requisitos de titulación obligatoria, y se señala explícitamente los relatores. Disculpas, por favor. De acuerdo con el texto aprobado, el ejercicio de este derecho se establece de una manera amplia e irrestricta, de modo tal que los periodistas y medios de comunicación no están en condiciones de comprender el alcance y contenido del mismo. Termino presentando observaciones del artículo 20, en el cual creemos que es un artículo muy problemático, es contrario a estándares internacionales y puede convertirse en un mecanismo de censura previa al imponer limitaciones. Consideramos que existe un error técnico al equiparar la verdad judicial que se establece en los respectivos procesos legales con investigaciones. Disculpe, de un minuto. Correcto, muchas gracias. En las cuales es legítimo y necesario denunciar y señalar posibles actos ilegales por parte o de funcionarios o de autoridades o de personajes que participan de forma voluntaria en el debate público. Entonces, este artículo, el artículo 20, creemos que no se corresponde con el espíritu garantista de este proyecto de ley. Finalmente paso al artículo 35, en el cual creemos que el Consejo de Comunicación, la composición del Consejo no cumple estándares internacionales que señalan que este tipo de entes colegiados reguladores debe cumplir con altos estándares de independencia, idoneidad técnica, autonomía y transparencia. Por lo contrario, la composición propuesta deja abierta a la puerta a una indebida interferencia política en el funcionamiento del Consejo. Creemos que también hay que revisar la participación en el Consejo de sectores como la sociedad civil, los gremios periodísticos y otros sectores que deberían participar con voz y voto. Muchísimas gracias, señor presidente, señores y señoras asambleístas.